Nosotros para el estudio del cariotipo tenemos que ver también las poblaciones celulares o los distintos tipos de poblaciones celulares que hay o tenemos. Entre estos vamos a observar aquellos que son de proliferación rápida o de continua proliferación que se llama, o aquellos que están dividiéndose permanentemente, como por ejemplo tenemos la piel, la médula ósea. La otra población celular son las de reposo proliferativo o dormancia, o sea, una vez se desarrollaron, quedan o entran en un periodo de latencia, o sea, no entran en división celular, pero después de cierto tiempo o si fuera necesario, puede entrar en ese periodo de división celular. Por ejemplo, podemos tener los hepatocitos. Y tenemos aquellas células que no están en división o no se pueden dividir, como por ejemplo aquellas que se denominan especializadas. Entonces pierden esa capacidad de poder multiplicarse, como por ejemplo glóbulos rojos, las neuronas y las células musculares. Entonces, las características que vamos a ver, los cromosomas sabemos que son 46, donde 22 pares son somáticos, o sea, 44 en total son somáticos, y tenemos un par llamado sexual, que son 2. Ahora, ese par sexual va a depender si es XX, va a ser mujer, y si es XY, va a ser varón. Ahora, los gametos nosotros vamos a mencionarlo que son células haploides. ¿Por qué? Porque tienen 23 cromosomas solamente. Entonces se le describe y se le abrevia N igual 23. Entre estos vamos a mencionar los espermatozoides y el óvulo. Ahora, si nosotros estamos hablando de las células somáticas, son células diploides. Tienen 46 cromosomas. Entonces, características de los cromosomas. Tienen un tamaño de 1 a 4 nanómetros y su visibilidad principalmente durante toda la mitosis, como ya hemos mencionado. Bien, aquí hay algunos ejemplos de cantidad de cromosomas y de genes que tiene la persona. No, distintos tipos de estructura. Bueno, la persona, en este caso el ser humano, tiene 46 cromosomas, como hemos visto. Pero los genes ya no son de 50.000 a 100.000 como se creía antiguamente. ¿Cuánto es la cantidad normal de genes que tiene una persona? ¿Alguien ha leído por ahí con respecto al Emeris? ¿Cuánto es la cantidad normal? Según el Emeris, ¿cuánto es la cantidad normal de cromosomas que se menciona? ¿46 cromosomas? Ya. Ahora los genes, ¿cuántos genes tenemos? $20,000. Tenemos un poquito más. 25.000. Tenemos 25.000 genes aproximadamente. Entre 25 y 30 se menciona en general que tenemos. Pero solamente de eso, o sea, de esa cantidad de genes que se ha descrito gracias al genoma humano, nosotros solamente vamos a observar de que se han descrito 11.000 solamente y que esos 11.000 tienen alguna alteración. O sea, son esos 11.000 aquellos que se han descrito que pueden tener alteraciones con respecto a algún tipo de anomalía o malformación. Ahora, como característica morfológica del cromosoma, nosotros vamos a observar de que tiene un brazo corto, un brazo largo, o sea, puede tener. Pero en algunos casos, como vamos a observar con respecto al tamaño que tienen esos brazos, podemos ver que hay los metacéntricos, submetacéntricos, acrocéntricos y telocéntricos. Entonces, los metacéntricos son de brazos iguales, el brazo largo, perdón, submetacéntrico, que un brazo es más largo y el otro es corto. Los acrocéntricos significan y nos dicen que un brazo es muy largo y el otro es muy corto.
y los telocéntricos solamente que tienen un solo brazo. Entonces nosotros estamos observando de que si bien tiene un brazo corto y un brazo largo, algunos cromosomas vamos a observar que ambos brazos son del mismo tamaño. Entonces no se puede diferenciar cuál es el brazo corto y cuál es el brazo largo. Presenta un centrómero, todos los cromosomas presentan un centrómero, excepto el telocéntrico. Ahora, puede tener, y nosotros vamos a observar que todos los cromosomas presentan telómero en ambos extremos. Puede estar en este extremo, o sea, brazo corto, el brazo largo, el telómero. Eso es lo que no permita de que se una hacia otro cromosoma. Ahora se menciona de que puede tener algunos cromosomas un satélite, o sea, tener una constricción y presentar un satélite. Si bien esto forma parte del cromosoma, no le va a causar ninguna alteración. Entonces, ya hemos visto la clasificación. Ahora, según su descripción y según los cromosomas, con respecto a la clasificación que vimos anteriormente, por ejemplo, tenemos del cromosoma 1 al cromosoma 3 son grandes metacéntricos. Del cromosoma 4 al cromosoma 5 son grandes submetacéntricos. Del cromosoma 6 al cromosoma 12 y el cromosoma X son medianos metacéntricos. Del cromosoma 13 al cromosoma 15 son grandes acrocéntricos. Del cromosoma 16 al 18 son pequeños submetacéntricos. Y del cromosoma 19 al cromosoma 20 son pequeños metacéntricos. El cromosoma 21, 22 y cromosoma Y son pequeños acrocéntricos. Entonces tenemos metacéntricos, habíamos dicho, tienen los dos brazos del mismo tamaño. Aquí tenemos los cromosomas y esa es la característica con respecto al tamaño. Submetacéntrico, habíamos dicho que un brazo es largo y el otro es corto. Ahí tenemos igual del cromosoma 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18 y X. Ahora, con respecto a los acrocéntricos, o sea, un brazo es muy largo, hemos dicho, y el otro es muy corto. Tenemos cromosoma 13, 14, 15, 21, 22 y cromosoma Y. Telocéntrico. Si bien se menciona el telocéntrico, nosotros vamos a observar de que es muy difícil observar este cromosoma normalmente. Cuando aparece este cromosoma de manera telocéntrica, o sea, está formado por un solo brazo, es porque hay alguna alteración o alguna anomalía. Normalmente no se va a encontrar el cromosoma telocéntrico. Dentro de las células estudiadas tenemos los linfocitos. Periféricos tenemos fibroblastos, células de la médula ósea, células del líquido amniótico y células de las vellosidades. Bien. Dentro de las técnicas de estudio habíamos mencionado que para poder observar los cromosomas teníamos a través del cultivo, teníamos los colorantes y teníamos también de manera con respecto a la hibridación in situ. Con respecto al bandeo cromosómico, como estamos viendo, el bandeo cromosómico nos ayuda a definir los genes que tiene cada uno de esos cromosomas. Para eso vamos a utilizar técnicas de tinción de los cromosomas en los que se destacan diversos sistemas constantes de bandas. Ahora, nosotros, o sea, la máquina o tenemos un material con que comparar cada uno de los cromosomas y su bandeo cromosómico. O sea, tiene que haber un patrón, como podríamos decir, para poder comparar. Si por algún motivo se hace la comparación con el patrón que debería haber y se observa de que un gen no está donde debería estar o donde debería haber uno no hay, entonces vamos a observar de que hay alguna alteración en ese cromosoma. Y como ya hemos mencionado, ya tenemos 11.000 genes identificados, entonces con esos podemos comparar.
Bien, este es el estudio del cariotipo. ¿Qué es lo que se hace? Se saca una muestra, como estamos observando, se estimula el proceso de mitosis, como estamos viendo, se saca de este tubo de ensayo y se coloca en el portaobjeto. Una vez observado en el microscopio, vemos cuál es la célula que está en ese proceso de mitosis, donde se pierde su núcleo y se pueden observar los cromosomas. ¿Qué es lo que se hace entonces? Fotografiar esas estructuras. Una vez fotografiada, como estamos viendo aquí, empezamos a recortar y a parear cada uno de esos cromosomas. Pero nosotros vamos a observar que eso se hacía antiguamente. Hoy en día ya hay máquinas especiales donde le hace el apareamiento automático de los cromosomas. Perdón, alguien levantó la mano. Creo que me voy a entrar Doctor, de... disculpe, ¿se pudo pasar la diapositiva al Sí, final? este fin de semana se las voy a pasar todas las diapositivas en PDF para que las puedan tener porque no he podido subirlas a la plataforma todavía. Ya, doctor, muchas gracias. En el grupo de WhatsApp. Muy bien, entonces aquí nos estamos observando un cariotipo normal, donde nos está mostrando cuáles son los grandes metacéntricos, los pequeños o los medianos metacéntricos, los acrocéntricos, todo eso. Muy bien, ahora sí, ahora sí. Ya está. Bien, y dentro de esto, como estábamos mencionando, aquellos cromosomas pueden tener alteraciones y también puede haber alteraciones en los genes. Entonces nosotros tenemos que ver las anomalías en ese caso. Y esas anomalías se pueden clasificar de dos maneras. Aquellas que son numéricas, porque el número de cromosomas está alterado, ya sea mayor o menor, o sea, puede tener más de 46 cromosomas o como puede tener menos de 46 cromosomas. Ahora, su estructura habla que puede haber ruptura en parte o algunos de los genes de esos cromosomas. O sea, parte del cromosoma se puede perder o se puede ir para el otro lado, o podemos tener que se invierte en los genes, el que estaba arriba se viene abajo, o puede ser uno o varios genes, o se puede ir de un lugar a otro. Entre estos tenemos las deleciones, duplicaciones, translocaciones, inversiones, isocromosomas y el cromosoma anular. Bien, eso es lo que habla con respecto a la parte de cromosoma. Veamos la parte de herencia. Este tema habla en especial, nosotros vamos a observar, y vamos aquí ya a mencionar con respecto a las tres leyes de Mendel. O sea, si bien las hemos mencionado, pero no las habíamos entrado o explicado en detalle con respecto a las tres leyes de Mendel que se mencionó en el tema de historia de la genética. Bien, vamos a ver que con respecto a la definición de herencia tenemos que es la transmisión de factores genéticos de progenitores a descendientes. O sea, tenemos los progenitores y aquí tenemos el descendiente. Antiguamente, ¿se acuerdan que habíamos mencionado dentro de la historia? Se mencionaba que se creía que a través del semen, que se le denominaba la semilla, se transmitía estas características. Y íbamos a observar de que habían características
que se parecían de los padres, pero no todas esas características. Ahora, dentro de esa herencia tenemos que ver desde el punto de vista que estructuras o características se pueden heredar, lo que se denomina la característica fenotípica, y la otra va a ser la genotípica. O sea, la fenotípica viene a ser lo que se denomina los caracteres que se pueden heredar observables, o sea, aquellos que se pueden ver u observar. Ahora, dentro de esas características, nosotros vamos a observar de que hay también la genética poblacional, que dentro de esa población, podemos ver características en común. Por ejemplo, aquí todas son aves. O sea, dentro de esta genética poblacional vamos a observar de que todas son aves, pero independientemente, cada una de estas aves va a tener sus rasgos propios. Así de la misma manera los seres humanos. O sea, nosotros podemos tener la fenotipia donde tenemos características en común. ¿Cuáles pueden ser? Digamos, tenemos 2 ojos, tenemos una nariz, tenemos una boca, 2 orejas, pelo, independientemente. Entonces, todas esas características son en común con respecto a la genética poblacional. Pero vamos a observar de que cada población tiene también sus rasgos propios. La raza negra, la raza aria, la raza asiática, árabe, hindú. Entonces, todos esos van a tener una característica propia respecto a esa población. Y de la misma manera también vamos a tener las enfermedades, como también las anomalías que pueden ser heredables también. Entonces, hay algunas anomalías que normalmente aparecen en cierto tipo de población. Entonces, eso es lo que se va a observar. Igual aquí de la misma manera, todos son felinos, pero cada uno de ellos va a tener sus rasgos y características propias también al mismo tiempo. Igual con respecto a los grupos sanguíneos, tenemos la genética de población que, si bien se observó y se vio de que el grupo O era el cero o universal que se le denomina, se observó luego de que hay otros grupos sanguíneos que pueden aparecer, pero este es el gen en común. O sea, todos tenemos este gen, que en algún momento se puede manifestar. Entonces, como habíamos mencionado, eso era la característica fenotípica que nosotros podemos observar y medir. Pero con respecto a las características genotípicas, o sea, que es la parte genética, nosotros no podemos observarlo a simple vista. Tenemos que hacer un estudio de cariotipo y de bandeo cromosómico para poder ver esa información genética de ese individuo. Podemos observar también y ser medible con el otro tema, que es árbol genealógico. Entonces, cuando hagamos árbol genealógico, vamos a observar también de que hay personas que pueden heredar anomalías o alteraciones, aquellas que se denominan dominantes y aquellas que se denominan recesivas. Dominante significa que aparece en toda la generación, y recesiva significa de que aparece en indistintas generaciones o puede saltar generación. Bien, hablemos ahora con respecto a las leyes de Mendel. ¿Alguien tiene su libro para que pueda leer la primera ley de Mendel, que dice la ley de la uniformidad? La primera ley de Mendel, doctor. Sí, la primera ley de Mendel, perdón. La ley de la uniformidad, dice ahí. ¿Qué nos dice la ley de la uniformidad? Dice
La ley de la uniformidad hace referencia al hecho de que cuando se cruzan dos homocigotos con alclos diferentes, toda la descendencia de la generación F1 es idéntica y es heterocigótica. Dicho de otro modo, las características no se mezclan, como se creía previamente, y pueden reaparecer en generaciones posteriores. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta ley con respecto a la uniformidad? Significa de que uniformemente, o sea, aquí por ejemplo tenemos dos homocigotos, o sea, dos estructuras homocigotas. Estos son los padres, este es homocigota, este es homocigota. Este igual es homocigota y este es homocigota igual. Entonces, en un primer inicio, en la primera línea, como vamos a observar, el producto o el cigoto va a ser homocigoto, como estamos viendo aquí. Pero si en algún momento estos dos se llegan a unir, este con este, su población va a ser heterocigota, así como se ve aquí, es heterocigota. Pero eso no significa de que una va a predominar sobre la otra. Ninguna es predominante. Y que en algún momento, si este heterocigota se une con un homocigota, que vamos a observar aquí, vamos a observar de que vuelve nuevamente a poder ser heterocigoto, como estamos viendo aquí. Aquí este es un heterocigoto con un progenitor afectado, como estamos viendo aquí. Vean, este es igual un homocigota, y si nosotros lo unimos a través del cuadro de Punnett, vemos de que esta generación, o sea, si se une este con este, va a estar afectado. Si se une este con este, va a estar afectado. Pero si este se une con este, vamos a tener dos homocigotas de manera normal. Igual podemos tener viceversa, con aspectos de las enfermedades que son heredables de manera recesiva. O sea, si un gen recesivo se une con otro gen recesivo, se puede hacer dominante. Muy bien. ¿Qué nos dice la segunda ley de Mendel? ¿Alguien puede leer la segunda ley de Mendel? La ley de la segregación. Sí, doctor. La ley de la segregación se refiere a la observación de cada persona que posee dos genes para una determinada característica, solo uno de los cuales se transmite a la nueva generación. Existen excepciones ocasionales a esta regla que se dan cuando los dos alelos no se separan en la primera división meiótica debido a una no disyunción de los cromosomas. Muy bien. Ahora, ¿Doctor, qué es disyunción? ahorita vamos a explicar justamente eso. Ahora, estamos observando entonces que cada padre tiene dos alelos. O sea, cuando estábamos avanzando y mencionando sobre la meiosis 1, veamos el tema, permítanme entrar al tema de meiosis, que creo que no lo tengo aquí. No, no lo tengo aquí. Es para poderle entender a esa ley. Bien, déjenme buscar dónde está. Ciclo celular. Bien. Sí, aquí está. Bien, estábamos observando dentro del proceso de meiosis, no, este no es, ¿dónde está? Meiosis 1, meiosis 2. Yo tengo una diapositiva. Aquí está. Bien, dentro del proceso de meiosis habíamos dicho una meiosis 1 y una meiosis 2. Dentro de este proceso
vamos a tener cuatro células, tanto en el varón como en la mujer. Pero en el varón habíamos dicho que cada una de ellas es las cuatro son funcionales y de estas uno solamente es el que es funcional. Y entonces estamos viendo aquí los cromosomas, cada uno con dos alelos. Entonces llega un momento donde se entrecruzan y se separan y este tiene 23, este tiene 23, este tiene 23, este tiene 23. Entonces tiene un alelo cada célula, uno. En vez de tener dos, tienen uno, como estamos viendo. Este, al unirse con este otro, van a formar nuevamente el huevo cigoto o una nueva célula diploide con 46 cromosomas. Ahora, ¿qué nos dice la ley de la segregación? Ya sabemos de que como tiene dos, uno sí o sí es el que va a ir. Ahora, cuando dice o se menciona el fenómeno de no disyunción, significa de que en el proceso de que se están separando, como estamos viendo aquí, esos cromosomas, donde vamos a tener alelos para cada lado, este proceso se puede hacer de manera anormal, que en vez de que se separen en partes iguales, puede ser de que uno se vaya por completo hacia el otro lado. O sea, eso dice el fenómeno de no disyunción. O sea, hay una no separación normal. Eso significa disyunción. No se separa de manera normal. Ahora, esa no disyunción puede ser tanto en la meiosis 1 como en la meiosis 2. Si sucede en la meiosis 1, todas las células, o sea, todo el producto que estamos viendo aquí, todas van a estar alteradas. Pero si la no disyunción ocurre en la meiosis 2, entonces vamos a tener células que son de manera normal y otras células que son de manera anormal. Dime, Héctor. Doctor, disculpe, me voy a salir un segundo de la clase y voy a volver a entrar. ¿Será que me puede aceptar? O no sé si es que puedo Claro, entrar. me avisa o que me avisen sus compañeros si es que... Sí, ahorita un minuto. Ya, Gracias. listo. Entonces, como les mencionaba, entonces, si es en la segunda meiosis, esto puede ocurrir tanto a nivel del varón como puede ocurrir a nivel de la mujer. Entonces, si es en la segunda meiosis, vamos a tener la mitad de estos que van a estar alterados y la mitad que son normal. O sea, si un espermatozoide que está de manera normal se une con un óvulo de manera normal, no pasa nada. Pero si este espermatozoide, que como no hubo una separación normal, está alterado, o sea, hay alteración en los cromosomas, en vez de tener 23 cromosomas, tiene 22. Si se une con un óvulo que está de manera normal, entonces, en vez de tener 46, vamos a tener 45 cromosomas. Entonces, ya hay una monosomía que se le dice o se le menciona, hay una alteración numérica, hay menos cromosomas. Pero si este es el el espermatozoide, que en vez de tener 23, porque aquí tiene 22, entonces este cromosoma perdió una parte y se vino aquí, en vez de tener 23, tiene 24. Se une con un óvulo que tiene 23, entonces vamos a tener 47 cromosomas. Igual hay una alteración. A eso se refiere la segunda ley de Newton, de que si bien hay alteraciones, segrega cada uno un alelo, podemos tener cromosomas. Bien. ¿Hay alguna duda hasta aquí? No, doctor, se entiende. Bien. Entonces, veamos, ¿alguien puede leer la tercera ley de Newton, de Mendel, perdón, de Newton, pensando en otra cosa. Tercera ley de Mendel, que es la ley de la distribución independiente. Sí, doctor. La ley de la distribución independiente.
Alude al hecho de que los integrantes de pares de genes diferentes se agregan a la descendencia independientemente uno de otro. En realidad, esto no siempre es cierto. Los genes muy próximos en un mismo cromosoma tienden a heredarse conjuntamente por estar ligados. Hay otra forma a través de las cuales las leyes de la herencia mendeliana dejan de cumplirse, pero en conjunto constituyen la base fundacional de nuestro conocimiento de la ciencia de la genética. Muy bien. Entonces, como se menciona, dice de que hemos visto de que independientemente hay o se va a segregar un alelo. O sea, este se segrega, o sea, aquí no hay uno sobre otro que domine, pero se puede dar el caso de que algún momento este sea más dominante que este otro o que esté cercano, dice. Entonces, normalmente ese va a ser el que se va a segregar más predominantemente. Pero con respecto a la distribución independiente nos dice de que sí o sí uno es el que se va independientemente de cuál sea. A eso se refiere. Ahora, con respecto a lo que estábamos mencionando, nosotros tenemos que ver que habla Mendel justamente de que hay una herencia simple o monogénica, que es cuando un solo gen es el que da una característica hereditaria. ¿Dónde está? Aquí está. Ahora, puede haber una herencia multifactorial o poligénica que se denomina, que es cuando varios genes son los que van a tener con respecto a la característica representando a una fenotipia de la persona. O sea, se da por ejemplo, la altura, la inteligencia, o tiene mayor capacidad para la música, o tiene mayor capacidad para un trabajo en específico. Eso se da justamente por rasgos poligénicos. Entonces, rasgos monogénicos simples, que vamos a observar, y rasgos poligénicos que también se pueden dar. Con respecto a datos de interés, nosotros vamos a ver, y se menciona bastante, y uno cree que la personalidad y el carácter y la sensibilidad son heredables, o sea, se heredan de la papá o se heredan de la mamá. Nosotros vamos a observar de que eso no es tan de todo cierto. Normalmente esas condiciones son características de acuerdo al entorno o medio ambiente en que está esa persona. Entonces, si está más apegado al papá o está más apegado a la mamá o toma más tiempo con una figura materna o con hombres, entonces va a tener esa característica. Y si está más en relación con la mujer, va a tener más esos caracteres. No es que tenemos las características. Ahora, con respecto a la inteligencia, lo que se hereda son pequeños paquetes como capacidad para concentrarse, facilidad para poder expresar y facilidad para los números. En especial, la capacidad de concentrarse en medicina es muy importante. Bien. Ahora, así como estábamos viendo y mencionando rasgos heredables normalmente, podemos tener también rasgos o trastornos que pueden ser hereditarios, que pueden ser de la misma manera. Pueden ser heredables por un gen simple, como puede ser por varios genes. Por ejemplo, las condiciones para que aparezca cierto tipo de enfermedades también puede estar independientemente causado por varios genes. Por ejemplo, la diabetes. En la diabetes tiene alteraciones, o sea, si todo es característico, si tiene hipertensión, si tiene obesidad y aparte es sedentario, entonces es más probablemente que aparezca esa enfermedad.
siendo de que, o sea, en su familia tiene esa enfermedad heredable, que es la diabetes que estábamos mencionando. Ahora, si él evita todas esas características, hay un alto porcentaje de que no aparezca esa enfermedad. Ahora, nosotros vamos a ver, y lo que estábamos mencionando con respecto al heterocigoto, son rasgos fenotípicos que se mencionan que solo precisa un alelo de un determinado gen para poder expresarse. Hablando de eso, me estaba olvidando que el espacio donde se localiza ese gen se denomina locus. El espacio donde se localiza ese gen se denomina locus o locis, se denomina. Se escribe L-O-C-U-S, locus, así como se lee. Bien, entonces estábamos viendo la población heterocigota, célula o individuo diploide, estamos viendo aquí, tiene 2, con alelos diferentes en uno o más locus de cromosomas homólogos, como estamos viendo aquí. Igual aquí, heterocigoto, apareamiento con alelos diferentes. Homocigoto es la célula o individuo diploide con alelos idénticos, que estábamos viendo, en uno o más locus de cromosomas homólogos. Entonces, apareamiento con alelos iguales. Esto ya habíamos visto, diferentes tipos de apareamiento. Y con respecto a la dominancia, habíamos dicho que es el rasgo fenotípico que solo precisa un alelo de un determinado gen para poder expresarse. Y que normalmente esa dominancia hace de que aparezca en todas las generaciones y en el 50% de los descendientes, como estamos viendo aquí. Aquí está afectado, aquí hay afectado, independientemente. Igual aquí, dominancia, algunos ejemplos de enfermedades. Y la recesividad nos dice que son rasgos que se manifiestan en un individuo homocigoto, que puede ser que aparezca o no en todas las generaciones, como estamos viendo aquí. Aparece solamente en el 25% de los afectados y ha saltado una generación por completo. Aparece recién en esta segunda generación. O sea, el F1 no hay nada, recién el F2 aparece. Igual vamos a ver otro dato muy importante, es que los genes recesivos, como ya hemos mencionado, que no quedan anulados definitivamente, ya que en algún momento pueden emparejarse con otro gen similar, o sea, otro gen recesivo, y se puede manifestar su característica, o sea, se puede hacer dominante. Bien, estos son para algunos ejemplos. Vamos a agilizar un poco. Ahora, la codominancia, ¿de qué habla la codominancia? Nos dice de que la expresión en el fenotipo de los dos alelos de un gen en el que no predomina uno sobre otro. Ejemplo clásico que se da es en el grupo sanguíneo. Por ejemplo, esta persona es de grupo A, puede ser el papá, esta la mamá que tiene grupo B, pero como no predomina uno sobre otro, o sea, no es más dominante el A que el B, si no son iguales, eso es codominancia, entonces el producto va a ser de grupo AB. Se puede dar el caso también. Con respecto al factor RH sucede lo mismo. Si el padre es RH positivo, la madre RH, el hijo puede ser positivo. Pero si aquí el padre es positivo y la madre es negativa y tiene dominancia el padre de que es RH positivo, entonces el hijo va a ser RH positivo. Aquí es al revés. El que tiene dominancia es la madre, lo cual tiene el RH positivo. Entonces, de la misma manera va a ser RH positivo. Ahora, un dato muy importante que tenemos que tomar nosotros en cuenta con respecto tanto al grupo sanguíneo como al factor RH, si la madre
tiene un grupo sanguíneo y un factor RH, y el hijo o hija tiene otro, tanto grupo sanguíneo como factor RH, vamos a tener problemas en el embarazo, pero no en el primer embarazo, sino en el segundo embarazo. El primer embarazo no va a suceder nada, todo se va a pasar de manera normal, pero va a crear anticuerpos anti-RH con respecto a su próximo embarazo. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo va a tomar como un agente extraño. Así como en las vacunas, ¿no ves que no? Nosotros nos inyectan la vacuna para que tengamos y creemos anticuerpos, igual que cuando pasamos con las enfermedades. Si la enfermedad tiene cierta característica, entonces tiene una primera infección la persona, crea anticuerpos frente a esa enfermedad, y para cuando nuevamente venga esa enfermedad, entonces esos anticuerpos actúan rápidamente y la enfermedad no se desarrolla tan de manera fuerte, podríamos decir, o de manera brusca. De la misma manera puede ser en el embarazo, lo cual puede causar aborto. Para eso se tiene que vacunar a la madre. La línea pura, que es la línea pura, donde es el apareamiento con parentesco cercano, que es lo que se denomina endogamia, origina una población heterocigota. Con respecto a los portadores, es lo mismo que la recesividad. Es un heterocigota que tiene un alelo recesivo, deleterio se denomina, cuya expresión fenotípica se oculta por defecto del alelo dominante normal, pero como habíamos mencionado, en algún momento se puede hacer dominante. Con respecto a los alelos letales, son genes mutantes que determinan la muerte del individuo en el periodo prenatal y postnatal, antes de la edad reproductiva. Puede haber. Con respecto a la penetrancia, es la capacidad de un gen o de una combinación de genes para poder expresarse de manera parcial fenotípicamente. Por ejemplo, aquí estamos viendo de que tienen una enfermedad aquí con respecto a la pigmentación de la piel y que en algunos se manifiesta de mayor característica y en otros de menor característica. Igual con respecto a la expresividad, estábamos hablando de penetrancia. Ahora, la expresividad es el efecto producido por un genotipo penetrante, o sea, lo que hemos visto anteriormente, que puede ser leve, moderado o grave, como estamos viendo aquí. Puede aparecer en mayor cantidad o en menor cantidad. Aquí tenemos otro ejemplo de expresividad con respecto a pigmentaciones en la piel, como algunos lunares. O sea, puede ser de que ustedes mismos, entonces, su abuelo tiene un lunar, digamos, en la frente. Su padre tiene también el lunar en la frente, pero más chico. Y sin embargo, el hijo tiene el mismo lunar en la frente, pero mucho más grande que como era el padre y el abuelo. Entonces, a eso se denomina expresividad. La hibridación es aquella que nos habla y nos dice de la unión de dos seres o individuos con fenotipos o genotipos distintos de diferentes poblaciones o especies. Por ejemplo, aquí se menciona el burro y el caballo, que es lo que nos va a dar la mula, que es lo que se denomina. Pero la característica de este producto que vamos a observar es de que es estéril, no se reproduce. Holandrico nos dice de que es el rasgo fenotípico determinado por un gen situado en el cromosoma Y, de forma que el varón lo transmite a todos sus hijos, pero a ninguno de sus hijos. Bien, ya estamos terminando. Estos son gemelos bivitelinos. Con respecto a univitelino, bueno, eso lo vamos a mencionar y lo vamos a explicar cuando estemos en clase. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta aquí, por favor? No, doctor. Muy bien, entonces con esto vamos a concluir
Cualquier cosa, como ya les dije, de todas maneras, estos mismos temas los sábados lo vamos a volver a repasar para que aquellos que no pudieron ingresar a la clase o que quieran venir los sábados, todo depende del aula de donde nos coloquen, puedan venir para poder sobrellevar y repasar estos temas. Bien. Sí, doctor. Doctor, le pasé una lista de estudiantes que estaban pasando por un mismo dispositivo, por si acaso, para su Sí, asistencia. sí, ya la recibí. De todas maneras, aquí en el chat coloquen su nombre. Ahí, si hay algunos que están con varios, yo la voy a descargar esa lista. Coloquen aquí en el chat su nombre, aquí en el chat del Meet, de la llamada, de la videollamada. Para que así yo pueda tener también la lista. Bien, conforme se vayan anotando, se pueden ir retirando, jóvenes. Nos vemos próxima clase.